Suerte. Tenemos mucho para contar. Yo voy a hacer una pequeña introducción, a ver si vos compartís conmigo, Karen, antes de darle pie a nuestro invitado. ¿Soy yo o me parece que está complicado el tema económico? Digo, a lo mejor es un absurdo lo que yo planteo. ¿Vos cómo lo sentís cuando vas caminando por la calle? ¿Qué es lo que te está diciendo la gente? No, no es un absurdo. La verdad que está muy complicada la situación económica. Los comercios se están cerrando. Es muy complicado llegar a fin de mes. Y bueno, lo veo en el negocio de mis padres, que las ventas, la verdad que disminuyen muchísimo, sumado a los tarifazos. La verdad que es imposible mantener hoy en día una economía estable con un sueldo promedio, ¿no? Ni hablar de la gente que gana por encima de lo que es el salario mínimo, sin ir más lejos los docentes. Estaba leyendo unas cifras que son irrisorias, un docente por ahí auxiliar gana 5.000 pesos o algo así, y bueno, ahora al paro determinado en la UNR, ¿no? Entonces, realmente creo que los sueldos no fueron a la par de lo que fue la inflación desmedida de este último tiempo, el aumento del dólar, nada ayuda a la situación y al contexto económico. Este es nuestro estado de ánimo, a modo introductorio. Sí. Está Sergio Arelovich, economista, entonces digo, este es nuestro estado, te lo queríamos transmitir, ¿viste? Para decir, este es nuestro estado de ánimo. Vos como economista, a ver, si este estado de ánimo está anclado a la realidad o es pura sensación. En general los estados de ánimo no son estados de ánimo artificiales, sino que se basan en algún principio de realidad. En todo caso la pregunta es, ¿cuál es el grado de intensidad que tiene esto respecto de aquello que uno podría utilizar como indicadores? Y la verdad que hay muchísimas cosas para tomar. Por ejemplo, si uno mira la recaudación de origen provincial en el impuesto inmobiliario, tradicionalmente, ¿qué ocurre? La provincia emite y cobra una parte, altísima de lo que emite, pero en este preciso momento, los primeros 5 meses del año 2018, el impuesto inmobiliario recaudó un poco menos de lo que recaudó en el 2017. ¿Qué pasa? ¿Hay menos propiedades? No. Al contrario, ha habido construcción, ha habido puesta en marcha de unidades terminadas. ¿Qué ocurre? Bueno, por primera vez, desde el post-2001, ocurre que hay un descenso precisamente como consecuencia. Como la plata no alcanza, se suspende aquello que no te lo van a cortar. Entonces, ¿hubo algún ajuste? Perdón que te haga... Por supuesto que además hubo un ajuste, con lo cual agrega eso, agrega las nuevas propiedades que se aumentó, yo lo que pagaba de inmobiliario, tomo mi casa, el año pasado, respecto a este, aumentó. Sí, además tuviste dos aumentos, el del año pasado y el de así este todo el Estado provincial recaudó menos. Recaudó menos, un poquito menos, pero un poquito menos, con una inflación de un 30%, es un montón más, y además se incorporaron unidades y además hubo un ajuste de la tarifa, con lo cual lo que está mostrando esto... ¿Ingresos brutos? En ingresos brutos es diferente, porque en ingresos brutos la inflación va directa. Acompaña más o menos la inflación, pero también hay una caída en el nivel de actividad y esto también se refleja, no en la provincia de Santa Fe solamente, en el conjunto de las jurisdicciones provinciales. Este es un elemento. Entonces, el estado de ánimo, entre otras cosas, aparece en esto. A ver, y... fuera de micrófono me contaste que hubo unos números del Banco Central que te inquietaron. Puede ser el balance, porque, porque es fresquito lo que vos me estabas contando. No pude grabar bien lo que me decías. ¿Fue el balance del Banco Central o el resumen de cuentas? ¿Qué era lo que...? Bueno, en el Día del Amigo, el viernes pasado, el Banco Central publicó su balance poco después del mediodía, el balance anual, el del 2017. Y en realidad ratifica lo que uno puede intuir a partir de los registros parciales que se van conociendo durante el año. ¿Qué hay acá? Bueno, ¿qué muestra el balance, por ejemplo? Que se duplicó de 2016 a 2017 la deuda que el Central tiene en concepto de las LEVAC, bomba que ahora están desarmando de la peor manera posible. Las LEVAC que son en pesos, la deuda emitida en pesos. Exactamente. Y por otra parte, lo que hay es un incremento importante de los intereses que se han devengado como consecuencia de los títulos emitidos por parte del Banco Central, estamos hablando de las LEVAC. Durante todo el año 2017, aproximadamente 200.000 millones de pesos, 200.000 millones de pesos, un montón de ceros. El doble de lo que le están pidiendo a las provincias para reducir gastos para el 2019, se pagaron en concepto de intereses a los tenedores de LEVAC. Y si yo te digo como el presidente, lo peor, yo creo que, bueno, vos me estás diciendo el balance 2017 y lo que está pasando... ahora, pero lo peor ya pasó. Es lo que dice el presidente.
Lo peor ya pasó, de lo que ya pasó. Ahora entramos, yo lo plantearía otro término. Aquellos que dicen, por ejemplo, estábamos al borde de un precipicio y hemos dado un paso al frente. El final del túnel, como diría. Sí, el final del túnel es un tren que viene a alta velocidad, ¿no? Terrible. Yo la voy a dejar a ella que te haga las preguntas, un par de preguntas, porque yo esta película ya la vi, la conozco, pero tu generación se está encontrando una película novedosa. Digo, ¿cuál es la primera inquietud que vos tenés en materia económica? No, me inquieta mucho cuáles van a ser las repercusiones que va a tener la gran toma de deuda que arregló recientemente con el FMI. ¿Cómo nos va a repercutir a nosotros a nivel económico en el país en los próximos años? Bueno, primera fotografía, finales de noviembre del 2015, o primer quincena de diciembre del 2015, el último gobierno, digamos, el gobierno anterior. La deuda era de aproximadamente 254.000 millones de dólares, traducida a dólares, no toda en dólares, y hoy ya estamos por encima de los 400.000 millones de dólares. Sin contar el problema que tiene... A ver, repitamos. La deuda pública... Son cifras tan irrisorias que no tendrán la cabeza. La deuda pública del Estado Nacional, esto no incluye la deuda de las empresas del Estado, ni las deudas del Banco Central, menos aún las de las empresas provinciales, ni las administraciones provinciales. Solamente la administración central y los organismos descentralizados del Gobierno Nacional crecieron de 254.000 millones de dólares aproximadamente a finales de diciembre del 2015 hasta algo más de 400.000 millones de dólares ahora. Una parte importante de eso es externa y además es en moneda extranjera. Las dos cuestiones. Estando o no sujeta a jurisdicción extranjera, están tomadas en moneda que nosotros no fabricamos, con lo cual hace falta juntar esa moneda. Y una parte de esa deuda todavía va a seguir creciendo como consecuencia de esta arquitectura extraña que el Gobierno Nacional está ensayando para transformar una deuda del Banco Central a cargo de otro, que no va a ser el Banco Central, sino va a ser la Administración Central, que ya lo está haciendo en títulos, ya no en pesos, sino en moneda extranjera. Por lo tanto, el problema de la deuda es ya un problema muy serio y está agregando además el condimento de que hay un conjunto de vencimientos muy importante en el corto plazo. Estamos hablando de este año, por ejemplo. Noviembre y diciembre son los meses de mayores vencimientos y nada hace pensar que la Argentina pueda cumplir, entre comillas, con los compromisos que firmó en la carta de intención con el FMI, con lo cual yo ya pongo en cuestionamiento que en septiembre y en diciembre vayamos a recibir los casi 3.000 millones de dólares por cuota prometidos en el acuerdo de origen, ¿no? El 2001 tenía un elemento que era la convertibilidad, o sea que vos tenías una rigidez en la política de cambio, en el Banco Central prácticamente inactivo, producto de esta ficticia convertibilidad, pero convertibilidad al fin. Hoy tenés, esa traba no la tenés, por eso decir que esto es igual que el 2001 es un Está error mal. Técnicamente. Ahora bien. Políticamente, además socialmente, la situación económica ahora no es la del 2001. Está bien. ¿No? Hay resto, hay mucho resto y por eso no ha A habido ver, tal- ese es el tema. Claro, porque ¿cómo arrancamos en el 2016? Arrancamos con un nivel de poder de compra general de la población sensiblemente superior a lo que tuvimos durante los años 90, con lo cual había posibilidades de caer sin necesidad de sacrificar tanto consumo. Bueno, eso se está terminando. Claro, Claro, ¿cuánto hilo queda en el carretel? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Mirá, yo este mes soy de los afortunados, ¿no? Creo que en esta mesa somos no debo mucho, digo, pude cumplir con mi gasto corriente, o sea, soy un afortunado. Digo, pero ¿cuánto tiempo le queda a esto? ¿Cuánto tiempo me queda a mí poder pagar el club? Hay gente que no está comiendo. Digo, Sí. ¿cuánto es el umbral de tolerancia, hasta apelo a lo sociológico y a lo filosófico? ¿Cuál es el umbral de tolerancia y y dónde se encuentra en el punto económico? Si me lo podés contestar vos como docente. La verdad que no lo puedo contestar, no puedo decir cuál es el punto de ruptura. Lo que sí uno puede describir en todo caso son los casos particulares desde el punto de vista de la segmentación que está mostrando la realidad social. Como vos decías, hay una parte importante de la población que no le alcanza para comer. Y no es una metáfora. No, Bien. literal. No, literalmente no tiene para comer. Quien camine por cualquier barrio problemático de Rosario se va a encontrar con esto como no existía desde hace mucho tiempo. Por otra parte, la clase media, que es una cosa también, una masa, se informa Un que fenómeno habría... cultural, es un fenómeno cultural más que social. Que habría que describir. Hablemos de los asalariados.
hay una parte importante de trabajadores que se han quedado sin su trabajo o han disminuido sus horas. Después voy a hacer un comentario particular sobre esto, en materia de números. Y lo que se percibe ahí es que no solamente como consecuencia de la caída del poder de compra respecto a la inflación, sino de las insuficiencias que tiene la forma en la cual se mide la inflación en la Argentina, no por un problema metodológico general, sino por la base de ponderación en función de la cual está construido el índice de precio. Vamos a traducirlo al español. A ver. ¿Cómo se compone el consumo de los hogares argentinos? Bueno, esto se debe, o en todo caso, la interpretación de esto tiene origen en una fotografía. ¿De cuándo es la foto? Del 2004-2005. Atrasa largamente, a pesar de que tenemos una foto más actual, que es la del 2012-2013. Entonces, la interpretación de cómo es la inflación, por bien que se mida la variación de los precios, asigna una preponderancia, una importancia a cada uno de los capítulos que componen el índice de precios, de acuerdo a cómo era el perfil del consumo del año 2004-2005, donde la telefonía celular no ocupaba el lugar que ocupa ahora, donde los alquileres no ocupaban el lugar respecto de los ingresos que ocupan ahora, donde no existían las comidas light, por ejemplo, en 2004-2005, y ahora forman parte importante de algunos criterios o estilos de consumo de hogares. Entonces, el número, el 3,7%, es un número que es inapropiado para reflejar la realidad en función de esta vieja ponderación que utilizan los índices. Y quería, esta nota al pie sobre la cual no me quería olvidar, surge de lo que está informando la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que para la provincia de Santa Fe, la última información disponible es de marzo del 2018, y si uno mira los 4 últimos marzos, lo que encuentra es una caída de establecimientos empleadores en el sector agropecuario, en el comercio, en la industria, no así en construcción, y una caída en el número de puestos de trabajo asegurados en el sistema de riesgo de trabajo, sea perteneciente al sistema integrado tradicional argentino. Eso equivale a decir puestos en blanco, trabajadores en blanco. Hablamos de 35.000 personas menos entre marzo del 2015 y marzo del 2018, que es mucho más serio que la caída que refleja la superintendencia, el sistema integrado previsional argentino en las estadísticas que brinda AFIP. Esto tiene como fuente de información la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es la entidad que regula la administración de los seguros. Sí habría que decir que no se refiere a personas, sino a puestos, porque una persona puede tener más de un puesto de trabajo. Comparabas recién con el menemato y bueno, la década del 90, la crisis que se avecinaba en el 2001, ¿no? Que todas esas medidas, la convertibilidad, la apertura de importaciones, todo eso desembarcaron en una crisis feroz que fue el 2001. Yo era muy chica, pero tengo la memoria de esos saqueos feroces al lado del comercio de mis viejos y también en zonas comerciales. Ahora la pregunta es, ¿cómo se subsanan estos daños? O sea, ¿qué país va a dejar Macri? Y cómo se subsana, sea quien sea que tenga que estar en la presidencia próximamente. Bueno, hay algo que no tiene que ver con Macri, sino que tiene que ver con una realidad estructural que se ha mantenido durante el tiempo y que en general la democracia que supimos conseguir no tocó, que es el proceso enorme de concentración económica en muy pocas manos, sobre todo la extranjerización que viene de los años 90. El próximo gobierno, si cambia el aire político y si no es de este signo, entre las tareas que le van a aparecer es poner en agenda qué hacer con esto. Sí. No se puede no hacer, porque esto influye sobre la inflación, sobre la distribución del ingreso, sobre la restricción externa, es decir, el problema de divisas, sobre el estilo de las exportaciones, sobre la característica primaria que tiene en general la actividad económica. Por lo tanto, aunque no le guste al gobierno nacional, sea del signo que fuere, va a tener que tener esto en agenda y hacer algo. ¿Cuál? Digo, puede hacerse un abanico de cosas, depende de las convicciones filosóficas, un poco más hacia fondo, un poco menos hacia fondo, pero no puede no tocarse. Ahora, por otra parte, lo que también es cierto es que el momento en el que estamos viviendo en lo internacional hace que no se pueda depositar ninguna esperanza en lo que está pasando en la economía mundial. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una guerra comercial feroz entre Estados Unidos y China. A nosotros no nos viene de rebote cosas buenas como consecuencia de esta guerra, y nuestro principal socio comercial, que es Brasil, es un socio comercial que tiene sus problemas, no solamente por la situación de Brasil, sino porque nuestro vínculo fundamentalmente está asociado con el tema de la industria automotriz y ahí estamos en la lona, ¿no? Vos sabés que yo tengo una propuesta, que es que avancemos, nada que ver con Irán, no quiero terminar que me vinculen, que la atenta. Pero creo que tenemos que avanzar hacia una teocracia.
es la única forma, y encomendarnos a nuestro Señor, será Yahvé, será Alá, en mi caso nuestro Señor Jesucristo, y a los acreedores decirles que Dios te lo pague. Yo creo que esa sería mi propuesta política. Esta es una teocracia, por ende tenés que hablar con mi orden superior. No te puedo pagar yo porque no me autoriza, nuestro Señor no me autoriza, es lo único, lo veo Es muy lo feo. único, es la única salida. Usted es un hombre de fe, ¿no? Usted es un No, hombre de ciencia. no. Un hombre de ciencia. Soy respetuoso por la fe, pero no. No, entonces va a tener que pagar. Totalmente. Va a tener que pagar entonces. Digo, los que nos encomendamos al Señor, que el Señor que Dios te lo pague, como hizo la película Zuli Moreno, una antigüedad. Allá lejos. Allá a lo lejos donde la patria nace. Este es un regalo de gente que todavía sigue laburando en la región. Sin culpa. Sin culpa. Pero muy bien. Un lenguaje psicológico, un regalo para usted, Ah, se lo bueno, lleva. bueno. Se lo lleva. Vos sabés que hay muy mala costumbre en Rosario, que te amagan a darte algo y después... No se lo pueden llevan. creer, ¿Que dice es que un es. protector de pantalla? No. Muchas gracias. Fíjate, mira. Está No, lleno. sí, lo veo. Está No, lleno. pero vamos a mostrar, para esto así he pasado. Miren, hay cosas adentro. Claro. Así que yo le pido a usted que disfrute. Muchas gracias. Y a lo mejor, si están esperando algún chiquito en casa, algo así, cumplimos y Claro, decir, mirá lo que te seguramente. traje. Así es. ¿Eh? Muchas Bueno, gracias. 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 a ustedes. ¿No? Seguimos en esta edición de la Divina Comedia. Les cuento, quédense hasta el final porque vamos a tener las mediciones de cómo están las distintas autoridades, tanto provinciales como municipales y nacionales, en la ciudad de Rosario. Vamos a estar con una encuesta publicada por Analogías, pero esto va a ser en el transcurso de este programa.